Bueno, acto seguido pasamos a la sección de comentarios y vamos a abrir un pequeño debate tras los resúmenes. Y yo tenía una primera inquietud para el doctor Moses Moreira en cuanto al estudio Ultra que nos ha descrito. Entendemos que, como ha explicado en la presentación, es un dispositivo al parecer diseñado exprofesamente para este objetivo. Intenta tal vez disminuir el riesgo de un drilling laparoscópico, pero entendemos que sigue siendo algo invasivo y obviamente tendrá un coste adicional. Eh, Todas todas estas implicaciones compensan versus hacer una fecundación in vitro. ¿Cuál sería tu apreciación al respecto, Juan? Yo creo que el objetivo inicial en el desarrollo del sistema, que como dices es simplemente una aguja como la de radiofrecuencia para los miomas, solo que no andamos pinchando el ovario en su totalidad. Se introduce la aguja y lleva el dispositivo de ablación en su interior y ahí realiza su efecto. Creo que el objetivo inicial no es sustituirlo por una fecundación in vitro y sí poner ese ovario a funcionar correctamente en el contexto de un ovario poliquístico anovulatorio. Una cosa que me llamó la atención fue que no hicieron referencia, por ejemplo, a los sinositoles, que son moléculas que tenemos muy normalizadas ya en nuestra práctica clínica con unos resultados realmente muchas veces sorprendentes en cuanto a conseguir las ovulaciones espontáneas. Yo creo que eso, que el objetivo inicial de lo que llevan planteado y lo que presentaron es conseguir ovulaciones espontáneas y es lo que han evaluado posteriormente, las tasas de embarazo espontáneas y las tasas de embarazo con tratamientos de primera línea con los fármacos, con citrato de clomifeno y con el letrozol. Por ahí se han quedado. Yo creo que sería interesante para las pacientes que buscan gestación fuera de la fecundación in vitro, ¿no? O que pues optan por una inseminación y no conseguimos que respondan. O sea, yo creo que es algo muy interesante. Y ciertamente al parecer su mayor ventaja sea la posibilidad del logro de una gestación natural. De hecho, tiene muy buenas tasas de gestación natural, ovulaciones espontáneas tras el procedimiento. Tal vez otro punto que se deba evaluar en futuros estudios al respecto sea si no tiene algún impacto negativo en cuanto a, por ejemplo, daño al ovario, tal vez disminución de la MH. No sé si mencionan algo más o mencionaron algo más en la ponencia, muy. No, por ahora no. Lo que mencionan es que el efecto que realiza la ablación solo abarca alrededor de un 5% del tejido ovárico. Lo hacen bilateralmente si es posible, unilateralmente si el ovario es más pequeño o no tiene o no es accesible. Y respecto a esto, me gustaría llamar la atención de que a veces pensamos son ovarios que no están estimulados, el tamaño del ovario, pues igual que se hacen las punciones para los tratamientos para el rejuvenecimiento ovárico, los traumatismos mecánicos para intentar mejorar ese funcionamiento ovárico o incluso una ponencia que vi en otra reunión recientemente, que era la extracción de los folículos de los ovocitos sin estimular en los Mm. ovarios poliquísticos y mostraban buenos resultados en la recuperación, con lo cual técnicamente no debe de ser un procedimiento en absoluto complicado para nosotros, además, con la experiencia que tenemos en las punciones ováricas. Estupendo. Me parece súper interesante. Bueno, la N todavía es limitada, pero digamos que ofrece buenas expectativas. Como bien mencionaste en tu ponencia también, pues se plantea una extensión de este estudio, continuar y obviamente pues estaremos atentos a un estudio con una mayor N incluida y esperemos que pueda tener resultados así de positivos. Y en tu charla, Onika, mencionaste un tema que es, creo yo, de candente actualidad, porque lo estamos viendo en varios foros, que es lo concerniente al grosor endometrial. Los que hemos trabajado en este campo, pues una de las primeras cosas, tal vez creo nos enseñan en la estimulación como marcador de éxito, pues es el grosor. Y luego tenemos muchos estudios que pues a veces retan un poquito este concepto tradicional o nos dicen que es importante, pero tal vez no es tanto como pensábamos. Y en ese sentido, pues interesante la ponencia del grupo de Barisata, mostrando una N, es impresionante,
Es 30.000 brutal. euploides, ¿eh? Entonces tenemos que son datos muy robustos, ciertamente con algún sesgo en cuanto a en la ubicación geográfica, ¿eh? Porque se ven diferencias en lo que hacen centros en países árabes, en Arabia, versus Estados Unidos, versus España. Pero hay un gráfico en el cual tú hiciste hincapié, que muestra en cuanto al grosor, que grosores finos, pero sometidos a ciclo natural, tienen tasas de embarazo, la verdad, muy buenas. Mientras no ocurre lo mismo cuando se practica ciclo natural modificado o ciclo artificial. ¿Cuál sería tu reflexión al respecto? O sea, yo creo que aunque no queramos, con el trigger quizá estamos modificando algo. Nos parece que es algo inocuo al dar la descarga ovulatoria quizá con HCG y probablemente sí que estamos alterando la implantación porque lógicamente en esa gráfica sí que se ven mejores resultados con el ciclo natural que no es modificado. Entonces tendremos que hacer una reflexión todos de nuestra actitud con nuestras pacientes porque la tasa de gestación, bueno, pues es más elevada y nos permite transferir con endometrios más finos con más tranquilidad. Es verdad que nos da, bueno, pues mucho miedo el que la paciente no ovule correctamente, que hay un 10% de pacientes que aunque te crees que va a ovular, luego no va a ovular, ese pico de LH, pero yo creo que tenemos que empezar a atrevernos a hacerlos en ciclo natural porque parece que tienen mejores resultados. Y luego otra de las cosas que más me ha llamado la atención es sobre todo eso, pacientes que te esfuerzas en hacer múltiples estrategias para que crezca el endometrio y los resultados no son tan malos. O sea, yo después de hacer esta revisión, ayer me atreví a transferir a una paciente con sus 5 milímetros de endometrio y decir, mira, no la voy a marear más, ¿sabes? Vamos a intentarlo, que no le he transferido ningún embrión, que llevo haciéndole todo tipo de perrerías para intentar que le crezca el endometrio, ¿no? Pues yo creo que a lo mejor hay veces que nos tenemos que, bueno, pues arriesgar un poquito más porque parece que la tasa de gestación no es tan baja. Y ciertamente comparto tu reflexión, Anita, porque recordemos que este grupo ART está liderado, entre otras personalidades, por Human Fatemi también. Ciertamente Human Fatemi tiene una publicación comparando trigger versus no trigger y muestra que las pacientes que reciben trigger tienen menos tasas de embarazo. Es cierto que es difícil encontrarle el motivo biológico, la plausibilidad, pero sí es cierto que ese grupo puntualmente no realiza trigger, realiza ciclos naturales 100%. Y a veces, pues, para nuestros pacientes es un poco, pues, paradójico, ¿no? Porque ellas piensan, creen que con la medicación, al contrario, es decir, si le das medicación, su endometrio va a crecer más, ¿no? Entonces, habría que reeducar primero a nosotros, luego a nuestras pacientes, que tal vez la estrategia es hacer un ciclo, bueno, natural o modificado, al parecer natural, tiene ventajas en este grupo, y el endometrio que nos dé, si tiene aspectos ecográficos adicionales, digamos, dentro de parámetros normales, darle la oportunidad que las tasas al parecer son buenas con esta estrategia. No sé qué opinas tú, Moy, al respecto. Sí, sí, realmente el paradigma del transferir con ciclo natural o ciclo sustituido está cambiando continuamente. Todo tiene que ver con el cuerpo lúteo, por lo visto, y esos niveles de progesterona y de muchas otras sustancias que se obtienen. Pero efectivamente, si tú creas un cuerpo lúteo provocando una descarga ovulatoria y un cuerpo lúteo sin esa descarga ovulatoria, algo pasa para que esas tasas no sean tan similares. ¿No? Hay lo de estas estrategias de preparación endometrial. Ciclo natural, pues al parecer no mejora los resultados en endometrios finos. En líneas generales se asocia a peores resultados obstétricos adversos. También creo que lo mencionaste tú en alguna de las charlas, Sonica, el estudio de SAT, que demuestra más hipertensión gestacional, etcétera. Eh, es momento de dejar de lado al ciclo artificial para las mujeres ovuladoras, o no estamos en Yo ese creo, punto. yo creo que sí. O sea, creo que tenemos que intentar el ciclo natural en nuestras pacientes. Conlleva mayor sobrecarga asistencial porque los pacientes vienen a muchos más controles, pero creo que lo tenemos que intentar. Otra cosa es que la paciente no tenga reglas y no te quede otro remedio o que no ovule. Pero cuando no ocurre eso, creo que tenemos que tender todos al ciclo natural y si es, parece, ¿no? Que si es no modificado, pues todavía mejor, ¿no? Pero bueno, tendremos que cambiar nuestra forma de trabajar. ¿Tú qué opinas, Moy? ¿Es hora de dejar el ciclo artificial solamente para aquellas mujeres sin regla?
Yo, como en todo, pienso que no sirve todo para todas y que debemos individualizar cada caso también. Siendo posible, estaría muy bien, y luego está la realidad de cada centro, de cada paciente, la localización geográfica de las pacientes en relación también a los centros donde hacerse sus tratamientos, con lo cual individualizando siempre lo mejor para cada paciente según sus circunstancias y la de los sitios donde trabajamos todos. También, también. Estupendo. Ciertamente, obviamente la personalización siempre va a tener un lugar, pero entendemos que hay una clara tendencia a favorecer el ciclo natural en las mujeres ovuladoras sobre el ciclo artificial. Yo por mi parte tal vez una reflexión del día que me tocó hacerle el resumen. Me pareció muy interesante el estudio enfocado en endometriosis profunda. Es cierto, pues como señala la autora, no existían estudios randomizados que comparasen ir a FIT directamente o versus cirugía y básicamente lo dejamos un poco a la práctica clínica de cada uno, y aquel que era pues más cirujano pues iba más hacia la laparoscopia cirugía, y lo que éramos más de FI pues intentábamos hacer FI de inicio porque no había, digamos, evidencia en la cual apoyarnos. Este estudio al parecer nos da luces al respecto, sugiriendo que es mejor invertir en lo que es una fecundación in vitro que no cirugía inicialmente. Entendemos que una cirugía pues, no está exenta de riesgos, es una intervención significativa y entendemos que así de significativos deben ser sus resultados para apoyar y ir por esa vía. Y al parecer, pues comparado con una FIP, esto no es el caso. Eh, ¿Creen ustedes que este estudio pueda motivar pues también cierto cambio conductual e inclinar, asesorar mejor a nuestras pacientes con endometriosis profunda de ir a fecundación in vitro antes que una laparoscopia? ¿Cómo lo ven? Nuestra actitud la mayor parte de las veces es intentar el ciclo antes que la cirugía, salvo que la paciente esté con muchísimo dolor o tenga endometriomas que nos puedan preocupar desde el punto de vista de que pueda ser maligno. En ese sentido, yo creo que a nosotros no nos va a modificar, pero sí es verdad que hay pacientes que buscan gestación de forma espontánea y yo creo que es bueno saber cuáles son las tasas de gestación con una cosa o con la otra, y en este sentido nos puede ayudar bastante trabajo. Es verdad que yo lo he visto, no sé si lo he sabido apreciar, que mezcla un poco a veces endometriomas con endometriosis profunda, o sea que no diferencia claramente las dos. Entonces a lo mejor ahí podemos tener cierto sesgo en cuanto a los resultados del estudio. Y yo también me di cuenta de eso, de los endometriomas de 4 centímetros, que era un criterio de exclusión ya directamente para realizar la cirugía. Yo recuerdo los tiempos en los que cualquier endometriosis se metía en el quirófano, cuanto más una pelvis congelada, y allí pasábamos horas y no se resolvía brillantemente la situación de la paciente, y al final iba a hacer también su tratamiento de reproducción asistida. Si todo lo que sea una evidencia de que podemos evitar un procedimiento que es técnicamente muy complicado, que requiere equipos altamente especializados, porque no cualquiera se puede poner a hacer una endometriosis profunda con los riesgos de lesiones en órganos vecinos, pues me parece bastante significativo que ahorremos ese esfuerzo físico y de atraso en el tratamiento que va a hacer posteriormente, si los resultados van a ser mejores. Ciertamente, muy, y es un estudio, como mencionaba en la charla, que pues tiene una segunda y hasta una tercera parte. Van a hacer un seguimiento de estas pacientes y finalmente quieren incluir o explorar ciertos marcadores biológicos, que no los han detallado. Entendemos que igual en full text los van a detallar, pues para intentar pues predecir o intentar predecir qué paciente se podría beneficiar de una u otra técnica. Al parecer, de inicio no sería la cirugía el mejor primer paso. Pero lo bueno lleva también a otra reflexión. ¿Por qué es que la cirugía no ha logrado mejorar el resultado? Y en este caso, pues también nos faltan datos porque es un estudio con resultados preliminares. Por ejemplo, hecho en falta tal vez de repente medidas de antimureriana posteriores a la cirugía. No sé si de repente posterior a la cirugía pues hubo algún impacto a nivel ovárico, que estuviese correlacionado con una disminución en las tasas de embarazo.
dado que son resultados preliminares, pues no tenemos estos datos, así que nuevamente estaremos atentos a la publicación en full text. ¿Bien? Bueno, pues con esta breve sección de comentarios, pues vamos a dar por finalizado la presentación de hoy. Nuevamente, pues mi agradecimiento y reconocimiento tanto a Moisés como a Onika. Ha sido realmente un placer compartir estos minutos con vosotros y con toda la audiencia. Nuevamente, gracias también a Gedeo y con toda la audiencia, muy buenas tardes.